Primero retomo lo que acabas de decir. El libro tiene en realidad dos finales. El final original de la edición que se publicó en los años 40 era esa exclamación en mayúsculas bien grandes. Quiero o hay que dar patadas a la gente hasta que tenga conciencia. Y luego, en los años 60, reeditó el libro, ya más con vistas al público holandés. Él es belga flamenco. Entonces la reedición de los años 60 estaba más pensada para el público de los Países Bajos. Y ahí añadió 2 capítulos más. Entonces, después de ese capítulo que termina con hay que dar patadas a la gente hasta que tenga conciencia, hubo otros 2, y el segundo o el último acaba en eso. ¿Qué sentido tiene todo? Con eso también se ve algo, creo yo, del propio desarrollo de Bonn en el intervalo de justo después de la guerra y ya los años 60, la Guerra Fría, amenaza de bomba atómica, etc. Su desarrollo, su evolución personal y también de la sociedad occidental o europea. Se titula Mi pequeña guerra, habla de la Segunda Guerra Mundial. Pues hacemos hoy una segunda presentación después de la que hicimos en Librería La Central hace 2 semanas, en la librería ahora La Fugitiva, aprovechando al hilo de la celebración del fin de la Guerra Mundial en estas fechas. Hoy es 7 de mayo, el 7 de mayo se firmó en Reims el acta de rendición incondicional de Alemania a las fuerzas aliadas, que tenía que cesar al día siguiente, es decir, mañana a las 11:01 de la noche, toda actividad bélica. Y el día 8 se firmó otro acta similar, haciendo expresamente también alusión a Rusia. Entonces aprovechamos esta fecha para hablar de este libro, que sí, que habla de la Segunda Guerra Mundial, algo ya ha adelantado Silvia ahora en su presentación, pero habla de mucho más. Habla de la reacción, del comportamiento del ser humano en situaciones adversas, que en este caso sí es una guerra, pero también es la vida cotidiana dentro de la guerra. No son las batallas. Sí, en los primerísimos capítulos cuenta cómo él fue movilizado, se fue ahí a defender en las trincheras en el Canal Alberto, justo ahí casi haciendo frontera con Alemania. Le cogen eso, él recién acababa de ser padre, entonces bueno, también le removía lógicamente. A los pocos días le hicieron prisionero de guerra, fue andando hasta Aquisgrán y de ahí le llevan en un camión al norte, a Fallingboston, cerca de Hannover, donde pasa unos meses en un campo. Pero bueno, esos son los 3 primeros capítulos que reflejan brevemente eso. Luego regresa ya en agosto, si la guerra empezó en mayo, en agosto de 40, regresa a su pueblo, una localidad pequeña cerca de Bruselas, y ahí la tensión de la guerra no era muy grande. Sí, hay algún bombardeo cerca, pero no es directamente la tensión de la guerra o judíos deportados, no, eso. Él no lo vivió ahí. Lo que ve, en lo que él mismo quizá participó y lo que refleja en este libro es la pequeña guerra, la vida cotidiana en tiempos adversos, en tiempos de guerra. La mezquindad, el oportunismo, el colaboracionismo, en eso insiste mucho, y ahí pues se podría emparentar o ver un paralelismo con libros posteriores, 2 que han sido editados aquí también en España, que son La pena de Bélgica, de Hugo Claus, y Voluntad de Jeroen Olieslagers. 2 libros, pues sí, a ver, Claus es de los años 80, creo, sí, y Olieslagers es muy reciente, hace 2 o 3 años. Los 2 están editados en castellano y son 2 grandes novelas flamencas también, ambas 2, que también sobre todo se enfocan al colaboracionismo, el oportunismo del ciudadano de a pie en Bélgica.
Pues eso se ve en estas páginas y lo cuenta en una manera muy especial, un flujo impetuoso de palabras, sin puntos y comas, sin respetar el uso habitual de mayúsculas. Él mismo dice muy al principio de la novela lo que ha querido hacer. Estas son frases como raíles, que empiezan de forma normal y corriente, pero que más adelante apuntan hacia arriba, como si los trenes bombardeados tuviesen el propósito de dirigirse hacia el cielo, pero al final de esos raíles, como no puede ser de otra manera, volviesen a precipitarse sobre la tierra. Pues estas son las frases de Boll. Raíles curvados hacia arriba, que al final se derrumban. En parte, quizá creo por todavía las emociones vehementes, la ira, la indignación de lo que acaba de vivir en la guerra. Él empieza a escribir esto en el 44, cuando Bélgica acaba de ser liberada, Holanda todavía no, Holanda, o al menos el norte de Holanda, se libera en el 45, por estas fechas, en mayo. Entonces, en parte, esa forma impetuosa de escribir es todavía por la furia, la indignación, la ira, pero en parte también es una opción artística, porque luego en otros libros, hasta cierto punto, sigue manejando ese estilo, porque quiere romper moldes, quiere romper con la escritura tradicional. Por ejemplo, lo he traído, hay un libro más de Louis Carbon que se tradujo al castellano en los años 70, que su obra magna, el título más conocido de Louis Carbon, El camino de la capillita, y ahí también pues son, bueno, ya lo estáis viendo ahí mismo, supongo, episodios sin dividir párrafos, bueno, aquí, justo aquí sí, en esta página que tengo aquí, sin separar párrafos, las frases que continúan, a veces palabras subrayadas con mayúscula y luego intercalando diferentes registros. Aquí sí que son historias cruzadas en Mi pequeña guerra. Está un poco en el borde entre crónicas y ficción, crónicas ficcionalizadas, también por esa razón, esa forma estilística que acaba de señalar. Y al final de cada capítulo hay unos párrafos, a veces 2 o 3, a veces 8 o 9, vamos, muy irregular, párrafos en cursiva, que son meros apuntes de una mini anécdota sin más desarrollo. Y con eso juega también con una novela como a 2 voces. Está la voz principal del narrador, que ya ha señalado Silvia también, pero entre esa voz, entre las intervenciones largas de esa voz, hay bloques pequeños con otra tipografía, con otro registro estilístico. De izquierdas, él siempre ha sido hombre de izquierdas, ha oscilado un poco entre el anarquismo. Vamos, de hecho, la escritura es directamente anárquica, ha oscilado entre anarquismo, comunismo, socialismo. Entonces, a petición de este semanario nuevo, empezó a escribir estas crónicas que se publicaron cada semana, cada domingo, un episodio, y así de diciembre hasta agosto del año siguiente, del 45. Luego, 2 años más tarde, reunió y retrabajó, lo versionó bastante en el 47 para publicarlo como libro, y de hecho él también lo llama novela. Yo me parece un término en realidad no del todo apropiado, novela, pero bueno, él sí que lo denomina así. En el 47, con bastantes cambios, cambia títulos, es más lanzado en las palabras malsonantes, tacos, más lanzado en no usar comas y mayúsculas, toda la escritura convencional, más rompedor. Y luego, como he dicho al principio, luego en los años 60 publicó una tercera versión entonces, y ahí se echó para atrás.
quizá porque no es lo más dirigido al público de Holanda. No lo sé, a mí en parte también me choca, porque ya estamos en los años 60, entonces hay unas palabras, unas palabrotas que ya chocaban menos que justo 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo católico, sobre todo en Bélgica, todavía tenía muchísima influencia. Sin embargo, ahí en los años 60 suaviza un poco esas características de estilo y de contenido, y además añade lo que ya he señalado también, 2 episodios nuevos, el último que termina en qué sentido tiene todo. Todo anécdotas que él ha visto a su alrededor. De hecho, juega en algún momento con que un vecino del pueblo o de la pequeña ciudad donde vive se ha molestado porque yo le he sacado en una de las crónicas. Y luego, efectivamente, oponiéndose a hacer literatura, naturalmente. Hace literatura, pero al mismo tiempo se opone a hacer. No quiere que le llamen poeta. Es otro tipo de escritura, más desde un compromiso social humanista, aunque desde luego sí ha sido un escritor de largo recorrido, que ha publicado, además de estas 2, El camino en la capillita y esta que presentamos hoy, Mi pequeña guerra, ha publicado pues, quizá en total unos 30 títulos, y además, por cierto, era también pintor. Era hombre de clase obrera, empezó como pintor de brocha gorda, pintando paredes, pintando coches en una fábrica, pero fue a la Academia de Bellas Artes y hizo muchos cuadros, dibujos. En total se calculan entre 1000 y 1500 obras plásticas, además de su larga y intensa carrera literaria. Escribió en flamenco, se supone. ¿Perdón? ¿Escribió en flamenco? Sí, en flamenco, sí. Flamenco, que es una variante del holandés, del neerlandés, hay que decir oficialmente. Mucha gente siempre me pregunta qué diferencia hay. Yo suelo contestar que se puede comparar con la diferencia entre el castellano estándar y el castellano de Andalucía, o el castellano, quizá mejor, el castellano de Argentina. El uso del tú, del usted y del vos es diferente en Flandes que en Holanda. Algunas cosas de vocabulario, la melodía, de sonoridad es claramente diferente, pero en realidad la estructura de la frase y el 90% del vocabulario es el mismo. En la sonoridad sí, ahí también influye. Mira, yo creo que sí, que la comparación con el argentino es acertada, precisamente ahí, con zonas de Andalucía también. Precisamente donde se diferencia es en las S y las Z, las Gs y las Js, o las Hs. Ahí precisamente varía la pronunciación en Flandes con la de Holanda. Yo soy holandés. A un holandés habituado a leer no nos cuesta entender bien, aunque puntualmente sí he tenido que consultar un diccionario especializado de término o de vocabulario flamenco, porque yo no conocía la expresión, pero bueno, eso ha sido, a lo largo de este libro, quizá 10 casos, sí. Claro, esos son localismos. Sí. Eso te puede pasar en España. Sí. Y luego el hombre que nos acompañó en la presentación que hicimos hace 2 semanas en la central, Lucas van der Talen, que es el presidente de la fundación, Louis Paul Boon, que se esfuerza por difundir y seguir investigando en la obra de Boon. Él es del mismo municipio de donde era Boon y prácticamente vivió su vida entera. Aalst en castellano, y en francés se dice Alost, el original es Aalst. Y él me comentó que la manera de escribir en este libro y en la mayoría de los libros de Boon es el dialecto típico, es el habla típico de esa localidad, el habla en la calle, sí. Pues no sé si puedo añadir mucho más. Creo que he dicho lo que tenía
en la cabeza y en el papel. Sí. Sí, más o menos de lo que tenía yo Y esta pensado. traducción es la traducción de la última versión. No, No. por recomendación de la Fundación Bonn, de la editorial en Ámsterdam, Querido, que lleva sus derechos, ambos me recomendaron trabajar sobre la segunda versión, la más lanzada, la más extrema en términos estilísticos y en cuanto a contenido. Hice un camino enrevesado, empecé a trabajar, sí, sobre la última, pensando ya, si es la última que ha firmado el autor es como lógico, y poniendo en una nota todo barato, ya, pero en la edición del 47 la frase era tal y tal, y en la 45 era tal y tal y tú. Y tenía ya un tercio hecho, y dije, no, pero esto se hace muy pesado de leer, y escuchando la recomendación de la editorial y de la fundación, dije, no, tengo que trabajar sobre la segunda versión, la más extrema, la más genuina, que es la del 47. Pero con los dos añadidos de los 60. Añadiendo eso sí, como anexo. Son fundamentales. Sí, A mí me sí, parecen fundamentales. sí, son tres, por Sobre cierto. todo el Con lo cual es una capítulo- versión completamente nueva, porque combina... Sí, sí, sí. Son los dos que añadió en los años 60 y uno que simplemente lo suprimió. La mayoría pensamos que simplemente era un olvido. Como trabajaba muy deprisa, era descuidado en su forma de escribir o de preparar las ediciones, todos creemos que el episodio Reencuentro con Ostende, que es precioso, es impresionante, no apareció en la segunda edición ni en la del año 60 por puro aparece en el olvido. periódico. Lo añadimos aquí, sí. Lo añadimos aquí también como, Pues este es el libro como anexo. perfecto. Sí, sí, claro. Perfecto, sobre todo con la bonita portada, que lo cuidáis mucho y a mí me gusta mucho la colección. No sé si habéis visto otras ediciones de Deconatus. A mí me gusta mucho el diseño que tienen en sus cubiertas. Sí. Perfecto, no lo sé. Bueno, a mí me impresiona mucho el capítulo ese añadido que trata sobre Bob, o sea, que es sobre él mismo, cuando se encuentra con una chica, es que no quiero... Pues sí, de eso yo creo. Y me parece muy impresionante que añadiera eso de repente, es como... Bueno, forma parte de su oscuridad propia. Sí, cuando la reencuentra por la calle y ella hace como que no le ve. Sí, sí. Y, No, le saluda. pero primero hace Sí. como que no le ve. Ella ahora sí ha prosperado en su vida y al final sí que se saludan, sí. No, pero bueno, que no lo hubiera metido en su momento y que lo meta tantos años después, me parece como que cierra bien. O sea, cuando él dice que es una novela, yo entendí que era una novela también, porque hay una evolución de Bond, ¿no? Sí, Pero quizás sea también gracias a este capítulo sí, lo remata. donde se ve... Sí. O sea, antes No, no, y había hay contado su otros, sí, oscuridad, sí. de repente, ¿sabes? Que había contado la oscuridad de todo el mundo y él está por ahí y tal, y de repente en este añadido, pues él también mete su parte. Y sí, son crónicas ficcionalizadas en las que él mismo se contradice a rato, son episodios independientes, pero sí hay nombres que de repente dices, uy, pero este ya salió hace varios capítulos, entonces sí, hay una coherencia y una cierta continuidad, eso también es verdad, sí. Sí, en sí mismo, él es un personaje, Y él es el personaje sobre todo en la principal, parte ahí. cursiva. Sí. Hay mucho de él mismo en el libro, sí. Sí. Aquí. Yo la verdad es que lo recomiendo muchísimo porque... ¿Tú lo has leído? No, pero ¿Lo me has imagino, visto? lo voy a leer, me imagino porque esta literatura, en el libro de la novela del tren, Las Calicatas, es lo mismo, pero inmediata posguerra. Ya. Y entonces, ¿cómo se sobrevive en esa situación? Pues como yo lo he vivido en casa, como se sobrevivido por la familia lo que pasaba, se sobrevive mirando para otro lado. La moralidad, eso que tú declaras, no existe. Bueno, No ya, existe. Pues lo que tú pasa- fíjate una película tan impresionante,
porque toca este asunto, pero de forma oblicua, porque como es un loco, pues sigue al loco, que es el hijo de Saúl. ¿Qué hacen todos en el campo? Una vez que el director húngaro tan joven te plantea la situación, para plantearte otros dilemas morales, tú inmediatamente descubres que están en un campo de concentración y son judíos. Y entonces ya se ha evitado todo tipo de esto. Y entonces sigue al loco aquel que se ha empeñado que el niño que ve estrangular es su hijo. ¿Qué hace? Pues tú ¿qué ves allí? Solamente personas que intentan sobrevivir como fuere. El alegato que tú has hecho, Silvia, de la moralidad, en ese caso, la moralidad es un adorno de la vida. Pero Cuando es que se aquí está... es distinto. Que es lo Sí, interesante. porque está agravado con una cosa que era peor, como pasaba aquí en la inmediata posguerra, que es la supuesta normalidad.